Representa Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Monitor de Derechos Humanos, con el abogado penalista Fernando Fernández. Buen mediodía y buen provecho les deseamos a todas las personas que nos escuchan. Les habla Fernando Fernández, director del Monitor de Derechos Humanos. Seguidamente vamos a leer los créditos. Dirección General del programa, Jaime Nestares. Gerencia de Producción, Wilix Arcaya. Producción, Carla Sons. Controles, Gregorio González. Y conducción, quien les habla, Fernando Fernández. Este programa está en todas las plataformas digitales rcr750.com, rcr.tv, rcr750 y por YouTube rcr750. Monitor de Derechos Humanos tiene su propia cuenta en Twitter, @DHMonitor, etiqueta Observa Atrocidades, y el correo electrónico es fmfmonitordh@gmail.com. Hoy, miércoles 15 de septiembre de 2020, vamos a hablar de la misión de determinación de los hechos, designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y vamos a plantear la renovación del mandato. Un tema sumamente importante que tiene que ver pues con la gravedad y empeoramiento de la situación de los derechos humanos en Venezuela y concretamente de la comisión de crímenes internacionales en nuestro territorio. La agenda que vamos a tratar de seguir es un poco general y obviamente en razón del tiempo no podemos ser exhaustivos, pero vamos a hablar de los antecedentes y el contexto, el caso preliminar a este, que es muy importante, el caso Myanmar y Bangladesh, la misión en sí misma, la asignada para Venezuela y el mandato, sus límites, su alcance, los efectos de la misión en el examen preliminar de la situación de Venezuela y concluiremos con la fase del examen preliminar y algunas conclusiones y recomendaciones. Entonces vamos entonces a comenzar de una vez, ¿no? Fíjense ustedes que en el contexto de la situación venezolana tenemos que hay una cifra pasmosa y pasmante, realmente impresionante, según el organismo especializado de Naciones Unidas para las Migraciones, que es el ACNUR, y los refugiados, tiene que ver con el tipo de situaciones que estamos viviendo, donde han detectado para el 5 de septiembre del año 2020 que hay ya 5.098.473 ciudadanos venezolanos, residentes venezolanos, gente que vive en Venezuela, que ha tenido que emigrar a otros países. Esta cifra se consolida sobre la base de la información que dan los estados, concretamente los estados vecinos y otros no vecinos, pero donde la gente migra de manera forzada, ¿no? Estamos hablando sobre todo de Colombia, de Brasil, de Trinidad y Tobago, de Panamá, estamos hablando también ya de países no vecinos como España, Estados Unidos. Entonces, esta cifra engloba la suma de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo venezolanos reportados por los gobiernos anfitriones. No implica identificación individual ni registro de cada individuo, todavía es una cifra cruda, por lo que podemos afirmar que existe una cantidad de personas que no están registradas todavía, ¿no? Y con la movilidad que ha ocurrido a partir del COVID, esto puede ser un poco más o un poco menos, pero son cifras, digamos, aproximadas. Siempre habrá una cifra negra, ¿no? Ahora bien, cuando se toma la decisión de crear la misión de determinación de los hechos en Venezuela, porque ya había una crisis impresionantemente grande, estamos hablando del 27 de septiembre de 2019, mediante la resolución 4225 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, para ese momento habían exactamente 4 millones y un poquito más, ¿ok? 4 millones de personas que se vieron obligadas a abandonar la República Bolivariana de Venezuela. Lo que quiere decir es que desde ese 27 de noviembre de 2019 a hoy, que es 15 de noviembre de 2020,
ha habido un incremento de 1 millón aproximado de nuevos migrantes, entre, repito, refugiados, solicitantes de asilo y viajeros, ¿no? Están allí, que están en otros países y están en una situación de solicitar su asilo o de solicitar su condición de refugiado. Eso es una cifra realmente impresionante. Yo creo que esta migración no se había producido nunca en Venezuela desde los tiempos de la migración oriente, en la época de las guerras de independencia en Venezuela. Eso nos da una idea, pues, del drama que viven los venezolanos, tomando en consideración que no hay guerra, pero vivimos situaciones parecidas a como si hubiera una guerra. Entonces, bueno, aquel 27 de septiembre de 2019, repito, hace casi un año, se decidió en la resolución 4225 enviar urgentemente una misión a la República Bolivariana de Venezuela para que investigue, primero, ejecuciones extrajudiciales, segundo, desapariciones forzadas, tercero, detenciones arbitrarias y tortura, y por último, otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde el año 2014. Esto nos da una idea, pues, de la gravedad y de lo centrado que está la limitación y el alcance, pues, de esta misión, ¿no? La idea es asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para tales víctimas, ¿no? Porque, claro, tenemos víctimas de todos estos crímenes y, lógicamente, no hay todavía un mecanismo expedito que establezca cómo van a rendir cuenta, ¿no?, estas personas, porque ya hay mecanismos a nivel de la responsabilidad del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y casos que viene decidiendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero siempre centrados en la responsabilidad del Estado. Cuando hablamos de rendición de cuentas de los autores, estamos hablando de individuos, de personas naturales, ¿ok? Y eso ya tiene que ver con el trabajo de la Corte Penal Internacional, para lo cual este trabajo que viene realizando la misión de determinación de los hechos va justamente a aportar esa data, ¿no? Por último, presentar un informe con sus conclusiones al Consejo durante un diálogo interactivo en su 45º periodo de sesiones. Ese periodo de sesiones se comenzó antier, y comenzó con el informe que realizó la alta comisionada para los derechos humanos, la señora Michelle Bachelet, que fue un informe oral acerca de otra misión que lleva ella y que está ejecutando, relacionada con la manera en que deberían resolverse algunos casos, ¿no? Lamentablemente no va a dar el resultado que tiene que ver y tiene que dar esta misión de determinación de los hechos, porque, digamos, seguramente le arreglarán las cosas y ella tendrá que ver todo lo que le presenten por encima de la alfombra. En cambio, la determinación de los hechos, esta misión va a ver por debajo de la alfombra. Y esto es realmente muy importante, muy significativo, y debe tomarnos el tiempo necesario para poder estudiar este asunto. Entonces decía esta resolución, les repito, que había más de 4 millones de personas que se vieron obligadas a abandonar a la República de Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Estamos hablando, pues, justamente de que este abandono del país no es un abandono voluntario, es un abandono forzado debido a las circunstancias de sufrimiento y de gran dificultad que hemos estado viviendo los venezolanos durante todos estos años, cosa que se ha agudizado desde el año 2014 aproximadamente, ¿no?, de manera ya exponencial. También el Consejo de Derechos Humanos, ¿verdad?, identifica una población de 7 millones de personas en situación de necesidad, es decir, 7 millones de personas que están dentro de Venezuela. Hoy en día sabemos que eso es mucho más, que es prácticamente el 96-95% de las personas que tienen una condición realmente infrahumana en términos de salud, en términos de derecho a la alimentación, en términos de sufrir grandes dosis de violencia, la inseguridad no solamente física de los bienes y de las personas, sino la inseguridad jurídica, el colapso de los servicios básicos, el deterioro del sistema educativo, la falta de acceso a la atención prenatal y postnatal y la insuficiencia de mecanismos de protección contra la violencia y la persecución por motivos políticos. Todo eso aumentado ahora con la pandemia y las condiciones de deterioro de la vida que se vive o que se padece durante una pandemia y el confinamiento, ¿no?
personas no pueden acceder al mínimo de alimentos, agua y atención médica, asegura el coordinador de socorro de emergencia de la ONU, que señala que solo una solución política puede detener el sufrimiento en Venezuela. Y aquí viene un punto muy importante que yo subrayo y lo he hecho a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, que primero hay que afirmar de manera categórica que en Venezuela no hay guerra. Es decir, no hay combatientes, no hay una guerra civil, no hay una guerra internacional, no hay ninguna invasión y no hay un grupo armado que le haya declarado la guerra al Estado. Es decir, lo que hay son ataques a la población civil, que eso es otra cosa. Y por eso la misión de determinación de los hechos tiene un papel muy importante en esta materia, ¿no? El otro aspecto que quiero remarcar es que tampoco hay una catástrofe natural. Sabemos que hay situaciones que son desastrosas, obviamente, ¿no? Inundaciones por lluvias, falta de mantenimiento en los drenajes y ocurren estas lamentables situaciones de inundaciones, ¿no? Creadas por el poco mantenimiento que tiene el sistema de drenaje. Pero catástrofe natural como un huracán, un terremoto a nivel nacional, como un deslave a nivel nacional, como lo que vivimos, por ejemplo, en la zona norte costera en el año de 1999, el famoso deslave de Vargas, ¿no? Nada de eso está ocurriendo. Y sin embargo, estamos viviendo tantas penurias como si eso estuviera presente, ¿no? Es lo que se ha llamado la emergencia política humanitaria o la emergencia humanitaria compleja, que es una emergencia creada artificialmente por quienes tienen el control del gobierno. Es decir, se trata de un problema de políticas públicas, se trata de un problema intencionado o no, involuntario o no, que está creado pues desde el propio vértice de quienes ejercen el control de los organismos gubernamentales. Entonces, bien importante tomar en consideración este hito, porque esto nos da una idea pues de que sí tiene solución el tema, sí se resuelven los problemas de políticas públicas, se resuelve, se cambia el modelo que viene imperando y sobre todo cambia el liderazgo y se permite una transición. Esto es sumamente importante porque en lugar de resolver la crisis mediante un cambio de políticas, más bien el modelo que ha ocasionado esta crisis se ha profundizado, se ha radicalizado. Y eso es parte de la problemática catastrófica que vivimos, repito, creada de manera artificial. Bueno, la misión, bueno, ha estado trabajando todo este tiempo, casi un año, y ha, digamos, recibido cantidad de insumos por parte de personas naturales, víctimas sobre todo, grupos y organizaciones interesados a presentar información, y esta información la puede hacer cualquier ONG, también la puede hacer cualquier organismo de gobierno en descargo de su situación o de tratar de explicar, y también se pueden enviar documentos relevantes para su mandato, ¿verdad? Entonces, bueno, ya vimos cuáles son los crímenes que está investigando. Ahora, ¿quiénes decidieron esta misión? Los países de Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, Croacia, República Checa, quiero decir, Dinamarca, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Perú, Eslovaquia, España, Ucrania, Reino Unido y el norte de Irlanda. En contra estuvieron Camerún, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Filipinas, Arabia Saudita. Es decir, evidentemente, no democracias. Esto es un quiebre justamente contra los sistemas antidemocráticos y una realmente reivindicación de lo que es la democracia. Que por cierto, el día de ayer, el día 15 de septiembre, se cumplió pues el Día de la Democracia. Y esto es bien importante remarcarlo. Entonces, por último, para terminar un poco lo que es el considerando y lo que ha dicho el Consejo de Derechos Humanos, hay que recordar pues que uno de los considerandos que tuvo ese documento es que afirmaban pues que estaban conscientes de que la Fiscalía ante la Corte Penal Internacional
decidió abrir un examen preliminar de la situación de la República Bolivariana de Venezuela para analizar los delitos presuntamente cometidos en este Estado parte desde al menos abril de 2017, en el contexto de manifestaciones y disturbios políticos relacionados, y recordando además que la República de Venezuela es un Estado parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Bueno, creo que es importante remarcar pues que estamos ante una situación realmente de emergencia compleja, que es de una creación artificial por la acción y por la inacción de las políticas del Estado, y que naturalmente pues requieren una corrección total del modelo y una rectificación total de quienes han llevado esto a cabo, y eso pasa pues por el cambio del liderazgo en un proceso de transición. Vamos entonces a un corte, ¿ok? Y trataremos pues de continuar en la próxima, el próximo corte, luego del próximo corte, y lógicamente intentaremos llevar a cabo este asunto a feliz término, habida cuenta de las dificultades que tiene Internet, las conexiones, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos